presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste a morir. Cuán grande amor es nuestro Dios. Sobre la muerte venció, digno de honor y adoración. Cielo y Rey, el Salvador es nuestro Buenas, ¿cómo están, hermanos? Espero que bien. Bueno, tenemos el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana o de esta tarde, de esta noche, no sé cuándo lo vayas a escuchar. Y lo he titulado del siguiente modo: tenemos una demanda.
defender la fe. Y para eso vamos a ir al libro de Judas. El libro de Judas tiene un solo capítulo, así que lo vamos a tocar entero. Primera vez que vamos a tocar un libro entero, no hemos tocado en otro momento. Pero Judas habla de defender la fe, pero con un tenor muy, muy particular. Dice acá el libro de Judas, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Primeramente, Judas, que es hermano de Jacob, está hablándole a todos los que son santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los santificados son todos aquellos que no es que hayan hecho algo para hacerlo, sino que es lo que hizo Cristo en ellos, salvándolos, dándole vida eterna a través de su gracia salvadora, que fue por el sacrificio hecho allá en la cruz del Calvario. Si ustedes recuerdan, hoy vemos un montón de ideas, de ideologías, de religiones que van en contra a esto que va a plantear Judas. Judas me parece que está un poquito enojado o duro a la hora de enfrentar este tema, porque se da cuenta de el peligro que esta corriente que se estaba introduciendo en las iglesias puede producir en el mundo y más en el tiempo, ¿verdad? Y justamente lo mismo que estaba pasando con Judas o con las iglesias de aquel entonces es lo que hoy está pasando, y lo vamos a ver reflejado en este relato. Fíjense, la gran solicitud para hablar de nuestra común salvación. Esto es lo que tenía Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él estaba solícito, estaba con un solo objetivo en mente, o con un solo fin en mente, que era hablar de la común salvación. Y cuando hablamos de común salvación, no hablamos de algo que algunos pueden por algún privilegio especial tener, sino que cada quien puede llegar a tener esta salvación. Cuando habla de común, es algo que es común a todos, ya sea un ingeniero, ya sea un presidente, ya sea un famoso, todos de una misma manera podemos llegar a tener esta salvación sin nada para hacer, simplemente por recibir a Jesús en el corazón. Y de esto está hablando Judas, de una común salvación. Entonces, esta salvación que fue tan costosa, no es una salvación fácil, fue una salvación tan costosa para nuestro Señor Jesucristo, que arde el corazón de Judas a la hora de plantear el tema. ¿Saben por qué? Porque es muy importante entender y dimensionar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O mejor dicho, no solamente en la cruz, sino desde que nació hasta que murió a los 33 años y estuvo cada año abandonando su palacio, su reino, para estar aquí en la tierra y sacrificarse por nosotros. Entonces, con ese fervor, con esa solicitud, Judas les dice en el versículo 3: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, un punto a tener en cuenta para cada uno de ustedes, para cada quien que cree que Jesús entró a su corazón y que tiene la vida eterna, que es necesario que contendamos ardientemente por la fe que nos fue dada. Ardientemente. Porque hay gente impía que niega a Dios.
Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, que cambian a su manera lo que representaba esto de alcanzar la salvación, que es por gracia. Dice, cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios por algunos que no creyeron, los destruyó. Fíjense, en el versículo 5 dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al mundo, sacándolo de Egipto, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fue muy claro, a los judíos que no creyeron, a los judíos que estaban poniendo piedras en el camino a Moisés cada vez, los destruyó. No solamente a ellos, sino que ni a los ángeles perdonó por no creer o por desobedecer. Fíjense que dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Sí? No los perdonó y ya les tiene preparada prisión eterna y un juicio que seguramente los derive en el lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Otra cosa, los que pecaron en pos de vicios contra su naturaleza. ¿Recuerdan? Los homosexuales de Sodoma y de Gomorra también sufrieron un castigo eterno, dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense cuál es el tenor de esta carta contra aquellos que predican un evangelio diferente, que hacen de esta gracia un libertinaje, que tratan de, por ganancia deshonesta, que ya vamos a ver enseguida, por conveniencia propia, cambian el evangelio y hacen seguir a un montón de gente sus ideales con el propósito de ganancias y de conveniencias personales y demás. Fíjense el versículo 8, de la misma manera estos rechazan y blasfeman la autoridad puesta por Dios. Fíjense, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y fíjense que esto es todo potestad de Dios, porque ni aún los ángeles se atreven a proferir juicio y lo deja todo en manos de Dios. Entonces esta gente va a caer en las manos de Dios. Fíjense que dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Ve? Aquí Judas da un pantallazo de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y cómo Dios, la mano dura de Dios cayó sobre ellos, hasta los ángeles, hasta el mismo Satanás. Y ahora dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y de las que conocen, se corrompen aún más. Sigue diciendo, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y ahora viene una advertencia para ellos y alrededor de 3 ayes o más. El primer ay. Ay de ellos, dice acá, porque hacen lo mismo que Caín. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál fue el camino de Caín?
Si nosotros hacemos una mirada hacia Génesis allá, que no lo vamos a leer ahora, yo se lo voy a, de algún modo, para parafrasear. Abel le ofrece un primogénito de su rebaño y grasa a Dios, un sacrificio en fuego que derramaría sangre. El sacrificio que de alguna manera había sido establecido por Dios desde Adán. Pero Caín, que él era trabajador de la tierra, ofrece frutos de la tierra. Entonces dice la palabra que Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. Fíjense, lo que Dios había establecido es sacrificio en sangre. Y Caín ofrece un sacrificio de frutas. Muy parecido a lo que hoy la gente hace también. Dios ofrece un sacrificio en sangre, Cristo en la cruz, muriendo por nosotros como única posibilidad para ser salvos. Y la gente te ofrece frutas. La gente, un montón de iglesias, un montón de personas, un montón de amigos ofrecen este tipo de sacrificio que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Caín por celos? Lo que hace es rechazar, matar a su hermano, rechazando digamos, la motivación de Dios por haber mirado con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahora, qué interesante es ver que la gracia de Dios puede ser tan manipulable por líderes espirituales, ¿sí? Entonces este primer ay es el que siguió el camino de Caín, un camino equivocado. La manera de Dios era sacrificio de sangre, la manera de Caín era un sacrificio, una ofrenda de frutas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No es a nuestra manera. Esa es la manera que Dios quiere que seamos salvos. Es la manera, el plan único de Dios, la salvación por fe, por gracia. Otro hay, porque esta gente negocia por plata, así como Balaam negoció por plata. Dice el versículo 11, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces son como Caín y también son como Balaam. Y si recuerdan, el error de Balaam fue lucrar con el poder de Dios, maldecir y destruir al pueblo de Dios. Este proceder sigue enviando gente al infierno por no hablarles la verdad del Evangelio. ¿Cuántas iglesias predican un Evangelio diferente? Tal como lo dice Pablo en Gálatas 1:6. Estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, en este pasaje el contexto es otro, porque bueno, aquí en Gálatas el evangelio diferente era volver al judaísmo. En este caso de Judas es gente que estaba metiendo en falsa doctrina con el propósito de llenarse los bolsillos, ¿sí? Como Balaam. El siguiente es porque y perecieron en la contradicción de Coré. Y Coré, si ustedes recuerdan el número, pueden leer la historia ahí en el capítulo 16 de Números. Yo voy a leer un par de versículos más. Dice, Coré empezó a hablar con toda la gente y decirle, miren, me parece que Moisés está sacando provecho de todo esto y creo que no está hablando por parte de Dios,
sino que es de su propia voluntad y nos está llevando por mal camino. Entonces dice acá el versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Lo que hizo Coré, por no respetar la autoridad puesta por Dios, que era Moisés, era solamente irritar a Dios. Dice el versículo 32, fíjense, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y el versículo 18 dice, más o menos dando una idea de cuál era el problema de Coré, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Moisés les iba a decir lo que le pasó a Coré, lo que le va a pasar a Coré ahora, es para que ustedes conozcan que Jehová me ha enviado a hacer estas cosas, y no lo hago por mi propia voluntad. Entonces Coré, rebelándose contra la autoridad, Balán haciendo negocios espirituales, y Caín dando un evangelio diferente, ofreciendo algo distinto de lo que Dios quería. Esto es lo que está diciendo acá Judas, como dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Coré y todo, ¿verdad? Muy bien. Sigue diciendo el versículo 12 que el castigo para estos será dos veces muertos. ¿Por qué? Porque nunca esta gente ha aceptado a Cristo, sino que quiere llevar a la gente a un ambiente donde sea solo beneficio para ellos. Por eso acá dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dos veces muertos, dice aquí el versículo 12, dos veces muertos. Ese es el castigo para ellos. Así que debemos contender por nuestra común salvación, fervientemente, como dice acá Judas. El juicio de Dios es llevarlos presos y dejarlos convictos, como dice el versículo 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Dejar convictos a todos los impíos. Dejar presos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Okay? Ese es el juicio para ellos. Ok, cambié de lugar porque me llegaron visitas y no pude seguir grabando en otro lado, así que bueno, sigo grabando acá. Íbamos por el versículo 16, hablando de estas personas que vienen a nuestras iglesias o están enseñándonos en otro lado, o tal vez mandando mensajes por internet a nuestro WhatsApp con respecto a una doctrina, un evangelio diferente. Y una de las características que ellos tienen es esto de que siempre murmuran y se quejan, y sobre todo lo hacen con el propósito de sacar provecho personal. Dice versículo 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas,
adulando a las personas para sacar provecho. ¿Se dan cuenta? No tienen ninguna intención íntegra, sino que lo hacen, adulan a la gente con el propósito de simplemente sacar provecho de ellos. Y sobre todo, estas personas no tienen el Espíritu, no lo tienen. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos son burladores que caminan por su malvado deseo. Nada más. Dice aquí el versículo 18: lo que os decía, en el postrer tiempo vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que viene ahora es algunas cosas o deberes que como cristianos debemos hacer. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Eso es lo que debemos estar haciendo, edificándonos constantemente sobre nuestra santísima fe. No santísima porque merezcamos eso o porque hayamos hecho algo para que sea santísimo, sino porque lo hizo todo Cristo por nosotros. Esta fe que tenemos no la tenemos por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y nada más, en lo absoluto. El versículo 20, la segunda parte dice, orando en el Espíritu. Entonces, edificando nuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios. Van a ver que son todas cualidades que estos que predican un evangelio diferente no tienen. En el amor, conservados en el amor de Dios, ¿sí? Y después esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Esta es una de las tareas que nosotros tenemos que, como cristianos, a los que dudan, convencerlos. Pero ¿cómo convencerlos? A través de la palabra de Dios. Siempre, cada cosa que nosotros afirmemos de nuestra doctrina tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a convencer a los que dudan? Con la palabra de Dios. Otra cosa que debemos seguir haciendo, esta común fe no debe ser guardada solo para nosotros, es para ganar a otros, también para Cristo, para que ellos también puedan tener esta común fe que fue dada alguna vez a tu vida. Dice el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, aquellos contactos, vasijas vacías que hemos estado hablando en otro tiempo, que tienen que ser llenas con el Espíritu Santo, con el aceite del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 23, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y sobre todo, y esto como para terminar el sermón, como para terminar el mensaje, como terminando el libro, nunca la gloria, la majestad e imperio debe ser para alguien más. Solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, Salvador, nuestro gran Dios que hizo todo para nosotros. Como dice acá la palabra, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, hermanos, lo que para redondear, para resumir el mensaje de hoy para cada uno de ustedes es contender ardientemente por la fe que te fue dada. Contender ardientemente.
¿Cómo se puede contender ardientemente? Primero, desechando a todos aquellos que están diciendo estas mentiras en cuanto a la fe, de alguna manera avergonzando al mismo Dios o degradando al mismo Dios. Segundo, a los que dudan, convencelos. Siempre vas a tener a alguien que convencer de la común fe. Y tercero, a otros debes ganar y tener misericordia. Bueno, Dios te bendiga y espero que muy pronto podamos tener el siguiente mensaje. Nos vemos y espero que algún día podamos volver a juntarnos, a congregarnos todos juntos y no tengan que hacer esto de estar enviando videitos para que escuchen la palabra. Dios los bendiga.